Hola, buenas. Nada, pues hoy os traigo una práctica de yoga, de Vinyasa Yoga, que es lo que yo practico, cortita, aplicada para todo el mundo, para que la podáis hacer todos, todas. Y nada, simplemente unos tips antes de empezar, y es que tratéis siempre de conectar la respiración con los movimientos, porque en yoga las posturas, las que llamamos asanas, van sostenidas por la respiración. Siempre es importante entrar en alguna postura en exhalación o en inhalación, porque es lo que nos va a permitir profundizar un poquito más. Voy a dar opciones para todo el mundo, ya os digo, no va a ser algo muy duro, algo que podamos hacer todos y para pasárnoslo un poquito bien. Ok, entonces vamos a empezar calentando un poquito el cuerpo. Toma una postura sentada en la que estés cómoda, en la que estés cómodo. Si no puedes entrar en medio loto, que es con un tobillo a la cadera, entonces simplemente alinea los tobillos con tu pelvis y ya está. Si no, si necesitas cruzar las piernas o si eso te resulta demasiado difícil, puedes estirar las piernas al frente, lo que tú quieras. Ok. Ponte cómoda, con la espalda lo más recta posible, las manos encima de las rodillas, y vas a, con tu siguiente inhalación, subir los brazos arriba. Elonga bien la espalda, abre el pecho, que se estire bien la espalda, muévete de lado a lado para desentumecer un poquito. Y exhalando, baja el brazo derecho hacia la esterilla y cruza el brazo izquierdo sobre tu cabeza. Abre el pecho hacia el cielo o hacia el techo si estás en casa. Si los glúteos o los isquios se van a subir hacia arriba, entonces sube un poquito el codo derecho. Si tienes espacio, entonces baja y sostén aquí mirando hacia arriba. Inhala, vuelve al centro, sube los brazos y exhala, muévete ahora hacia la izquierda. Con la mano derecha empuja hacia el lado izquierdo para que notes cómo se estira todo el costado derecho. Y vuelve arriba. Muy bien, elonga los brazos y desde aquí, brazo derecho atrás, brazo izquierdo por fuera de la rodilla derecha, estira la espalda. Y con cada exhalación vamos a tratar de profundizar cada vez un poquito más en el giro, llevando la mirada hacia atrás. Y vuelve arriba, elonga. Exhala, twist ahora hacia la izquierda, girando desde la espalda, que no sean las caderas las que se mueven. Y trata de llevar tu mirada hacia el hombro de atrás, hacia el hombro izquierdo, sin forzar demasiado. Obviamente si te duele, no vayas hasta ahí. Quédate un poquito antes. Inhala, vuelve arriba. Y exhalando, flexiónate hacia adelante desde tus caderas para bajar la frente al suelo, estirar los brazos. Camina con tus manos un poquito hacia adelante y baja la frente. Procura que tus glúteos no se suban, ¿vale? Es una flexión hacia el frente desde las caderas. Respira aquí. Con cada exhalación deja que se suavice un poquito más el cuerpo para poder profundizar un poquito más. Y lentamente ves subiendo. Muy bien. Lleva las manos al frente para entrar en postura de cuadripedia, 4 apoyos. Procura que tus muñecas estén debajo de los hombros y tus rodillas debajo de tus caderas. Un segundito. Ok. Volvemos a cuadripedia. Abre los deditos de las manos lo más que puedas y desde aquí vas a inhalar para entrar en postura de la vaca. Hunde las lumbares y abre el pecho hacia el frente, juntando tus escápulas en la espalda. Y exhalando,
Busca el hollow, arqueando la espalda hacia arriba, deja caer el pecho, la barbilla, y empuja el suelo con las manos. Inhala y vuelve, postura de la vaca. Vamos a empezar a masajear y a dar movimiento a la espalda. Exhala arriba, buscando el hollow. Inhala. Exhala. Vamos 2 más, inhala. Exhala arriba. Y vuelve, postura de espalda neutra, espalda recta. Muy bien, desde aquí, con tu siguiente inhalación, saca la pierna derecha hacia atrás y el brazo izquierdo al frente. Si esto resulta demasiado inestable para ti, deja el brazo izquierdo en el suelo, no importa. Y exhalando, lleva rodilla y codo hacia el centro del cuerpo. Si puedes, tócate la frente. Inhala y estira. Si no te tocas la frente, no pasa absolutamente nada. Exhala al centro. Inhala. Exhala. Inhala, sostén. Y exhalando, dobla la rodilla derecha, tómate el pie con la mano izquierda y sube el pie hacia arriba. Todo lo que puedas, sin hacerte daño, sin forzar más de la cuenta. Y suelta rodilla al suelo. Vamos con el lado opuesto. Inhala, extienda ahora la pierna izquierda y saca el brazo derecho al frente. Y exhalando, codo y rodilla al centro. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala y sostén el asana, la postura. Y exhalando, cógete el pie izquierdo con la mano derecha y sube. Incluso si no llegas aquí, si es demasiado para ti, puedes quedarte aquí buscando el pie de atrás, subir aquí, 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 hasta donde llegues. Y suelta. Muy bien, vuelve a postura de 4 apoyos. Vamos a pasar ahora a postura de perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Si en algún momento hablo raro, es que estoy diciendo la postura en sánscrito, es ya la costumbre. Ok. Coloca los deditos de los pies en la esterilla, agarra bien la esterilla con las manos y desde aquí vas a subir las caderas hacia arriba y hacia atrás, elongando bien la espalda. Desde aquí empuja con los glúteos y con los isquios hacia arriba. Vale, puede que los tobillos no te toquen el suelo, no importa, lo que buscamos es elongar la espalda, no que los tobillos toquen el suelo, que es algo que normalmente la gente que empieza en yoga busca siempre, el tocar los tobillos el suelo, y eso es secundario totalmente. Relaja el cuello, las axilas se miran, el interior de los codos mira hacia adelante. Si estos conceptos te parecen muy extraños, no pasa nada. Es una clase de iniciación, donde no buscamos nada, simplemente probar, disfrutar. Sigue empujando con los glúteos hacia arriba. En yoga esta es una postura de descanso, donde buscamos la comodidad en ella, para después pasar a otras posturas, a otros asanas. Respira aquí 3, 2, 1. Con tu siguiente inhalación sube la pierna derecha arriba, donde puedas, donde llegues. Si no la puedes subir, no la subas, no importa. Y exhalando, trae la rodilla hacia el codo derecho. Entra en una plancha. Inhala, vuelve arriba, donde llegues. Estás probando el cuerpo. Y exhala, trae el pie derecho entre las manos. Muy bien. Desde aquí vas a hundir la rodilla izquierda en el suelo
Para con tu siguiente inhalación subir los brazos arriba. El ombligo hacia adentro. Y desde aquí deja que las caderas empujen hacia adelante, de forma natural, sin forzarlas. Y el corazón vaya hacia adelante, llevando los brazos por detrás de las orejas. El tobillo está encima, está alineado con la rodilla derecha. Respira aquí. Y exhala, haz un twist, un giro hacia la derecha, mano derecha hacia la pierna izquierda, mano izquierda por fuera de la rodilla derecha. Lleva la mirada hacia la pierna de atrás, si puedes. Si esto te resulta demasiado incómodo, puedes mantener la mirada al frente. Y vuelve, manos al suelo, rodilla derecha atrás. Entra en plancha. Muy bien, aquí voy a explicar uno de los conceptos básicos del yoga, que es el vinyasa o el chaturanga. No es lo mismo, el vinyasa es la transición y el chaturanga es la flexión hacia el frente. Para conectar posturas hacemos lo que se llama vinyasa, que es una transición que se basa de muchas posturas unidas. La transición normal se basa en una bajada, en flexión con los codos hacia atrás y subes a perro boca arriba. Si puedes hacer esta, vamos a hacer esta. Y al exhalar, perro boca abajo. Si eso te resulta demasiado duro, vamos a hacerlo con las rodillas en el suelo, ¿vale? Entonces, donde estábamos, yo voy a ir todo el rato en esta. Donde estábamos, en postura de 4 apoyos, vas a mantener las caderas arriba, sacando un poquito el culete, para empezar a flexionar los codos, lento, no se abren los codos van hacia atrás, es diferente a la flexión normal. Y a bajar el pecho y la barbilla, y desde aquí subes a cobra o bhujangasana. Abres el corazón al frente, microflexionas los codos, la pelvis está en el suelo y las piernas pegadas. Y desde aquí coloca los deditos de los pies en la esternilla y exhalando, sube caderas arriba y atrás para perro boca abajo de nuevo. Inhalando, sube ahora la pierna izquierda. Y exhalando empieza a traer la rodilla izquierda hacia el codo izquierdo. Inhala y vuelve. Y exhala, pie izquierdo entre las manos. Hunde la rodilla derecha. Y sube brazos arriba con tu siguiente inhalación. De nuevo deja que las caderas caigan de forma natural hacia el frente. Si te duele, sube un poquito y no las bajes, ¿vale? Busca tu comodidad. En yoga trabajamos mucho con las palabras comodidad y dolor. La mayoría de las asanas son incómodas hasta que empiezas a trabajarlas, a profundizarlas, pero el dolor nunca se trabaja. Del dolor se sale rápidamente. Entonces, si alguna postura te duele, salte rápido. Sostén aquí. Busca profundizar en tu respiración. Y exhalando ahora giro hacia la izquierda. Lleva el brazo izquierdo, la mano izquierda hacia la pierna de atrás y el brazo derecho por fuera de la rodilla izquierda. Sostén aquí. Y vuelve. Manos al suelo. Pie izquierdo atrás a plancha. Palakasana en yoga. Desde aquí hunde las rodillas y vamos a chaturanga, bajando el pecho y la barbilla. Inhala para deslizarte hacia cobra.
caderas arriba y atrás. De nuevo, perro boca abajo. Baja las rodillas al suelo, vamos a descansar un poquito. Ábrelas a la anchura de la esterilla si tienes. Lleva los glúteos hacia atrás. Para entrar en la postura del niño o balasana. Inhalando, vuelve al frente. Postura de 4 apoyos, cuadriplegia. Y exhalando de nuevo, sube las caderas hacia arriba y hacia atrás para entrar en perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Trata de alinearte, como te he dicho al principio, estirando o tirando con los glúteos hacia arriba, creando espacio entre tus brazos y tus orejas. Las axilas se quieren mirar y el interior de los codos quiere mirar hacia el frente. Los deditos de las manos bien abiertos. Ponte de puntillas, dobla las rodillas ligeramente y da un paso al frente, hacia tus manos. Desde aquí elonga la espalda recta, la coronilla mira hacia adelante, el ombligo hacia adentro y el peso del cuerpo hacia el frente. El corazón quiere ir hacia adelante sin doblar los codos. Si aquí no puedes tener la espalda recta, entonces trae tus manos hacia las piernas y lo mismo, hombros hacia atrás, mirada al suelo, peso hacia adelante. Y exhalando vamos a ir a Uttanasana, flexión completa desde las caderas. Lleva tus manos al suelo y lleva el peso hacia las piernas. Inhala y sube, juntando las manos. Exhala, manos en Namaste, al centro del pecho. Relaja, Samasthiti. Samasthiti es postura de descanso. Ok, vamos a hacer ahora un saludo al sol A y un saludo al sol B, que son los típicos de yoga. Para aprendérnoslos, ponte al principio de tu esterilla, con los pies abiertos a la anchura de las caderas. Si tienes experiencia, puedes juntar los pies. Inhalamos, sube brazos por encima de la cabeza. Deja caer el cuello hacia atrás si puedes. Exhala, flexiónate hacia adelante. Uttanasana. Inhala, elonga la espalda. Exhala, manos al suelo, camina plancha. Baja las rodillas. En chaturanga, barbilla y peso al suelo. Inhala en cobra. Exhala, sube cadera hacia arriba y atrás. Perro boca abajo. Aquí respira 1. 2. 3. Mira hacia tus manos y da un paso grande hacia ellas. Elonga la espalda en Ardha Uttanasana. Aquí. Exhala, flexiónate. Inhala, sube. Junta las manos por encima de la cabeza y exhala, manos al centro del pecho en Namaste. Relaja, Samasthiti. Y bien, vamos ahora con un saludo al sol B. Vamos a ir lento, normalmente es un poco más rápido, pero como es la primera vez que muchos haréis yoga, voy a hacerlo lento, ¿vale? Vuelve al principio de tu esterilla, de nuevo con los pies abiertos a anchura de los huesitos de las caderas, o bien juntos, lo que tú prefieras. Yo voy con los pies juntos, ¿vale? Muy bien, enraízate bien ahí en tu esterilla, agarra la esterilla con los deditos de los pies y vamos a inhalar y entrar en Utkatasana, postura de la silla. Inhala, baja hasta abajo, toca la esterilla con las manos y sube. Sostén. Exhala, flexiónate de nuevo hacia el suelo, lleva el pecho a las piernas. Inhala, elonga la espalda. Exhala, manos al suelo
para caminar a plancha, rodillas, pecho, barbilla al suelo. Inhala en cobra. Exhala en perro boca abajo. Dobla ahora el pie izquierdo en 45 grados y trae el pie derecho entre las manos. Junta tus manos por delante del pie y con la inhalación súbelas hacia arriba. Postura del guerrero 1. La rodilla derecha alineada con el tobillo, el ombligo hacia adentro, las caderas miran las dos hacia el frente. Exhala, manos al suelo, pie derecho atrás. Si ya haces yoga y quieres bajar en chaturanga normal, baja en chaturanga normal. Si no, que baje las rodillas, el pecho y la barbilla en la primera versión de chaturanga para inhalar en cobra. Exhalar, subir las caderas arriba y atrás, perro boca abajo. Dobla ahora el pie derecho en 45 grados. Trae el izquierdo al frente. Junta las manos. Inhala arriba. Guerrero 1. Exhala, manos al suelo. Pie izquierdo atrás. Plancha. Tírate aquí de rodillas. Pecho y barbilla. Recuerda los codos hacia atrás, no hacia afuera. Inhala en cobra. Exhala, caderas arriba y atrás, perro boca abajo. Mira hacia tus manos, da un paso grande hacia ellas y elonga la espalda. Como hemos practicado antes, el peso hacia adelante, el corazón se abre, llevando los hombros hacia atrás. Cuando me refiero al corazón se abre es que viene hacia adelante. Y el ombligo hacia adentro. Y exhala, flexiónate desde las caderas, llevando el pecho hacia las piernas. Junta tus manos y sube en silla. Dobla las rodillas como si te fueras a sentar en una silla. Estira los brazos arriba. Exhala, manos al centro del pecho y despacio. Muy bien. Vamos a hacer ahora Trikonasana, postura del triángulo. Con tu siguiente inhalación, lleva el pie derecho hacia atrás, estira ambos brazos. Exhala, pie derecho, mira hacia adelante, deslízate con los hombros hacia adelante y baja. El brazo derecho hacia el pie derecho, el brazo izquierdo hacia arriba. Muy bien, aquí la sensación es como si tuvieras una pared detrás de la espalda y los hombros estuvieran pegados. El pecho se abre, no quiero que estéis aquí. Aquí estáis cerrando, aquí no estáis alineadas ni alineados. Entonces, si vas a cerrar, sube aquí y está bien igual. Respira aquí 1. Y 2. Y vuelve arriba, inhala, cierra el pie derecho. Exhala, pie izquierdo al frente. Desliza hacia adelante. Triángulo, ahora hacia la izquierda. La mirada va hacia arriba, hacia la mano de arriba. Los deditos de la mano están juntos. Y torsionas hacia esa mano. Inhalas, vuelves, cierra el pie izquierdo. Y bien, vas a cerrar ahora los pies un poquito más abiertos que la anchura de las caderas. ¿Okay? Lleva las manos al centro del pecho y vamos a bajar en lo que se llama malasana, ¿vale? Es como una sentadilla mucho más profunda. Con la espalda recta, ¿vale? La espalda lo más recta posible. Desde aquí vas a empezar a doblar tus rodillas y bajar los glúteos hacia abajo. Recuerda, la espalda recta, ¿vale? Muy importante. Coloca los codos por dentro de las rodillas y con las manos juntas empuja para abrir un poquito más. Activa el suelo pélvico, que en yoga se conoce más o menos como Mula Bandha, más o menos.
en términos más complejos. ¿Ok? Mira hacia adelante. Puede ser que mucha gente se quede aquí, no pasa nada. Es buscando esa flexión, el bajar un poquito. Puede ser que a alguien se le suban los tobillos, es normal, es natural. ¿Vale? Simplemente es tratando de entrar en la postura, profundizando un poquito más, dejando que la respiración te ayude. Y donde te quedas, te quedas. No hace falta llegar hasta aquí. Muy bien, desde aquí baja el brazo izquierdo hacia el suelo. Si el codo no te toca el suelo, no pasa nada. Y sube el brazo derecho, llevando la mirada hacia la mano derecha. Y ahora cambia, baja el brazo derecho, sube el izquierdo. Y cambia. Vuelve al centro, manos juntas en namaste y de nuevo empuja. Detente aquí unos instantes. Con la espalda lo más recta posible, acuérdate. Puede ser que esto te sea incómodo, porque normalmente no. Al sentarnos en sillas, al estar acostumbrados a sentarnos en sillas, tenemos las caderas muy cerradas. Esta es una muy buena postura para sanearlas un poco. Me gusta decir sanearlas, porque están un poco chungas. Ok, y desde aquí nos sentamos en el suelo. Si puedes no utilizar las manos, mejor. Estamos terminando ya. Lleva los pies juntos. Cógete los pies con las manos, inhala. Elonga la espalda. Y exhalando empieza a flexionarte hacia adelante. Con la espalda lo más recta posible. Recuerda, donde llegues, llegas. Trata de llevar el pecho hacia los pies. Y despacito. Volviendo. Saquea las rodillas para aliviar ahí un poquito de tensión. Bien. Y desde ahí estira la pierna derecha, doblando la rodilla izquierda hacia arriba. Procura tener la espalda lo más recta posible. Inhala, sube brazos arriba. Y exhalando, torsión hacia la izquierda. Brazo izquierdo hacia atrás. Brazo derecho por fuera de la rodilla izquierda. Y trata de girar todo lo que puedas. Y vuelve al centro, cambia. Dobla ahora la rodilla derecha, estira la pierna izquierda. Inhala, sube brazos arriba. Y exhalando, torsión ahora hacia el lado derecho. Procura llevar la mirada por encima del hombro derecho. Si no puedes, no pasa nada. Si eso te duelen las cervicales, ese movimiento, ese giro, mantente mirando hacia el lado o hacia la mano izquierda, no importa. El pie izquierdo está en flex, está activo, ¿vale? La pierna está activa. Y vuelve. Muy bien, hemos terminado. En yoga se termina con Shavasana, que es la postura del muerto, donde nos relajamos. Normalmente la gente se piensa que el yoga es para relajarse. Ahora puedes relajarte. Muy bien. Entonces, estira los pies, hazlos a la anchura de tu mat, de tu esterilla, y deja caer la espalda hacia atrás, las palmas de las manos miran hacia arriba. Relaja los hombros, relaja las caderas. Ves dejando que la respiración se calme, se vaya haciendo más suave, más profunda. Ves tratando de calmar la mente y los músculos.
despacito te vas reincorporando. Muévete hacia el lado derecho y desde aquí sube. Cruza las piernas de nuevo, como hemos practicado al principio, llevando los tobillos juntos si puedes. Muy bien. Namaste, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos.